capítulo que me tocó a mí, los falsos positivos, cualquier cosa que uno diga sobre ese tema es escalofriante. De la investigación que pude hacer y de las viajes que he hecho a lo largo y ancho del país, entre esos, por supuesto, visitando y estando con varios de los familiares de las víctimas, de los mal llamados falsos positivos, le dejan a uno cosas realmente escalofriantes. No solo por el capítulo del libro, sino por el video que hice sobre el tema, que se llama Un crimen que se paga con la muerte, que está montado en YouTube y que ha tenido más de 70.000 visitas en un mes. Se da uno cuenta de la importancia que tiene este tema para los colombianos, inclusive para el exterior. Y en las cosas que lo dejan a uno aterrados de este tema, ¿no?, es que, por ejemplo, estuvieron involucradas 33 brigadas del ejército. Esto no fue ni un policía, ni 2 soldados, ni 16 soldados, ni 17 soldados. Fue una máquina criminal montada desde adentro de las fuerzas militares con la finalidad de aumentar el conteo de cuerpos, mostrando así supuestos resultados en la política de seguridad democrática. Yo que sepa a la fecha, porque puede haber muchos más, se sabe de 1.778 casos a la fecha documentados. Y sobre esto hay un tema que yo quiero compartir con ustedes y que a mí me impresiona mucho, y es que el exministro Santos, en su defensa, ha salido a decir que cuando él se enteró de la ocurrencia de los mal llamados falsos positivos, se tomaron las decisiones y se dieron las órdenes precisas para que no siguieran ocurriendo. Y resulta que lo que el ministro aduce en su defensa, creo yo, y ustedes me dirán si tengo o no la razón, es precisamente su condena. Porque esto lo que quiere decir es que era un delito controlado. Cuando se dio la orden de que no siguieran ocurriendo, no siguieron ocurriendo. Tiene que haber responsabilidad de quien se inventó la política de recompensas, que es el exministro Camilo Espina, y de quien no hizo absolutamente nada, ni tomó ninguna de las decisiones para evitar que pasaran los mal llamados falsos positivos. Yo creo que tanto el uno como el otro deben responder, si no frente a la justicia colombiana, por lo menos que lo hagan ante la justicia internacional. Este es un antecedente que es una mancha en la democracia colombiana que no podemos dejar en la impunidad. Todo el proyecto de Uribe hacia los llanos orientales, que me parece el más nefasto de todos los que se ha planeado él como proyecto económico, se está desarrollando a pasos gigantescos. Los llanos, la Orinoquía, tiene el 35 o 36% del agua del país. Y allí se va a desarrollar un proyecto de colonización empresarial agresivo. Lo de Carimagua no es más que una muestra de lo que va a suceder ahí. A la gente la vienen sacando desde hace muchos años. La vienen sacando los paramilitares y viene asegurando esas zonas el ejército, para luego permitir que las inversiones entren con seguridad. En eso se resume en el campo las banderas fundamentales del trípode de Uribe de democracia, de seguridad democrática, ingreso, garantías a los inversionistas y cohesión social. Me da miedo de todas maneras que no seamos capaces nosotros los colombianos de desmontar esos peligrosísimos proyectos políticos y militares que tiene el uribismo. Lo de la continuidad de la seguridad democrática tiende justamente a eso, a consolidar ese proyecto bélico y ese proyecto económico. Mil gracias. Yo en el libro, y gracias a la coordinación de Iván, por supuesto a Randall, escribo el tema DAS. Y escribo el tema DAS haciendo inicio, pidiendo, implorando todavía de que no lo sigamos denominando las chuzadas del DAS. Seguir calificando ese escándalo de las chuzadas del DAS, queridos colegas,
queridos amigos presentes, es faltarle a la verdad. Lo que organizó el DAS en la administración y en la era Uribe fue, y aquí lo relato, y se dice y se detalla y lo argumento, fue la operación criminal más grande que se haya orquestado en las últimas décadas contra la oposición política en Colombia, contra defensores de derechos humanos, magistrados y periodistas. Se dispuso de todo el DAS, con conocimiento de la Presidencia de la República, a perseguir, amenazar a la oposición política en Colombia. Por eso es que no estoy de acuerdo con que el calificativo de la chuzada es del DAS. El DAS, sépanlo, y lo voy a seguir diciendo hasta el último de mis días, el DAS aquí amenazó a decenas de colombianos. Procuró amargarle la vida a decenas de colombianos, que hoy algunos están en el exilio, que hoy algunos están muertos, que hoy algunos atraviesan por graves procesos de desestabilización psicológica. El libro sale en un momento en que en el caso de mi perla del DAS, la perla del DAS, me quedé corto. ¿Por qué? Porque sencillamente ya cuando se va a imprenta el libro aparecen las grandes perlas en el escándalo del DAS. ¿Cuáles son esas perlas? Los manuales para amenazar periodistas, sindicalistas, los manuales para amenazar. El ensayo que yo hice para el libro se titula Los expedientes de la Casa de Nariño y es un compendio muy somero de las investigaciones de carácter penal, disciplinario y de aquellas investigaciones que adelanta la Contraloría en los que están involucrados el presidente y sus colaboradores más cercanos. En el caso de la Fiscalía se tratan más o menos unas 160 investigaciones, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara un número similar y también hay un número parecido en la Procuraduría y la Contraloría. La lista de los hechos por los cuales son investigados ministros, asesores del presidente, secretarios de presidencia es muy larga y esas investigaciones, el problema que tienen es que muchas de ellas sabemos que no van a ir a parar a ninguna parte y que no existe un organismo ni de control político ni de justicia que pueda, en este caso, investigar debidamente y llevar ante un tribunal al presidente Uribe. Y creo que ese es uno de los temas que va a ser sin lugar a dudas un tema de los meses que vienen, porque es claro que todos estos hechos buena parte de estos hechos están incluidos en el Estatuto de Roma, que pueden ser tipificados como crímenes internacionales. Sin ir muy lejos, los llamados falsos positivos son, como bien lo titula Felipe Zuleta, crímenes de lesa humanidad, y que por lo tanto, si persiste esta ausencia de control político y de juzgamiento adecuado por organismos independientes, pues fácilmente muchos de los personajes del gobierno, incluido el propio presidente, pueden terminar en una corte como la Corte Penal Internacional. Y en todas las cosas teóricamente buenas de este gobierno hay unas sombras espantosas. Entonces yo creo que este libro sirve para eso, y más a puertas de las elecciones, de las elecciones parlamentarias, en las que debería la gente caer en cuenta de que no queremos más seguridad democrática, no queremos más de esto, no queremos más esos candidatos. Y como lo digo en la última página aquí de un pasquín que ustedes tienen en la mano, el eslogan de la U es verdad, es cierto, retroceder no es una opción, porque la vida no la devuelve nadie, ¿no? Es verdad, no es una opción, salvo que Uribe, que es un guapo, así como resucita referendos, resucita los falsos positivos en compañía de Juan Manuel Santos, cosa que no va a suceder.
Entonces yo creo que este libro puede servir para eso, para la gente que nos pregunta muchas veces, ¿y por qué Uribe no? Entonces uno decirle, mire, léase cualquiera de estos capítulos, léase el de Iván, léase el de Juan Camilo Restrepo, léase el de Coronel, el de Molano, el que quiera, y ahí va a tener unos motivos muy sólidos.